Tenía yo 17 años y un amigo con quien crecimos, bueno, él sí creció, yo me esforzaba, y me decía, bro, ¿ya viste Apocalipsis? ¿Ya leíste el Apocalipsis? Y yo, tiene años que no agarro una Biblia en mi vida, ¿no? Y si acaso ahí de repente mis papás me llevaban a la iglesia de chavito, pero no había un encuentro ni un conocimiento personal de la Biblia, de Dios, ni mucho menos. Y me decía, bro, Apocalipsis, man, está impresionante, tiene unas cosas bien locas, hijo. Y yo, ok, bueno, pues cuéntame, ¿no? Y me empezaba a leer textos así bien intensos, ¿no? Así de la gran ramera y el anticristo y pasa que yo decía, órale, no, pues está intenso, ¿no? Y me decía, creo que eso significa, me empezaba a decir, ¿no? Y yo, como que me intrigó, despertó en mí un morbo por saber, así como una película y los eventos hacia el fin del mundo y todas estas cosas. Y yo decía, bueno, pues voy a leer, voy a tratar de entenderle. La verdad no entendía mucho y me acordé que alguien me dijo que había una página, semillaonline.org, en ese tiempo, y me metí a la página y empecé a descargar las conferencias, porque ahí te enseñaban el Apocalipsis. Y yo decía, bueno, pues de que me confunda solo a que me confunda alguien más, pues que me ayuden a confundirme bien, ¿no? Y empecé a escuchar, y eran unos estudios que el pastor Héctor Hermosillo, por ahí del año 2000, en el Antiguo Testamento todavía, daba acerca de Apocalipsis. Y fue muy impactante para mí. El día que cumplí 18 años fue como una revelación total y Dios estuvo usando su palabra. Fue la primera vez que me expuse al estudio de la Biblia y eso me avivó, me despertó y fue justamente estudiando Apocalipsis que Dios... Yo la verdad no tenía idea, ¿no? Yo estaba tratando de buscar el significado de todas estas cosas y no tenía idea que me encontraría con lo que dice la primera frase del verso 1 en el capítulo 1. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Buscando yo que se me revelaran otras cosas, me encontré con Jesucristo revelado. La palabra revelación, ahí en el verso 1, es la palabra griega apocalipsis, tal cual, de donde tenemos la transliteración al español Apocalipsis, que así de hecho seguramente se titula en tu Biblia este libro, esta carta, aunque algunas Biblias lo traducen como revelación, porque esa es la traducción al español. Las Biblias en inglés lo traducen como al inglés revelation, no apocalypsization, sino revelation, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que Apocalipsis significa revelación, y revelación, esta palabra griega, Apocalipsis, habla de quitar un velo o correr un velo para mostrar algo que estaba oculto, para revelar algo que estaba oculto. Entonces, esa es la idea. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de revelación contiene Apocalipsis? Porque ciertamente Apocalipsis muestra muchas cosas. Apocalipsis trata con un montón y presenta un montón de cosas impresionantes como el juicio de Dios, los 4 jinetes del Apocalipsis, el anticristo, las 7 plagas, las 7 trompetas, el Armagedón, la Nueva Jerusalén, el reino milenial y un montón de cosas, eso que te decía, la gran ramera y demás. Y todo eso se incluye en el libro, pero esencialmente necesitamos entender el día de hoy en esta introducción que lo que revela el libro es lo que nos dice la primera frase del versículo, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no solamente porque Jesucristo es quien revela las cosas que han de suceder, sino que Él es el objeto revelado. Él mismo es lo que se revela en el libro, a quien se revela en el libro. Es tanto quien revela como aquel que es revelado. En otras palabras, Apocalipsis es la revelación de, respecto a y enviada por Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de, respecto a y enviada por Jesucristo. Así que tenía 17 años,
me sumergí en el libro y me encontré con Jesucristo. Y cuando ves a Jesucristo y cuando conoces su poder y cuando conoces su gloria y cuando conoces cómo Él un día va a vencer sobre todos sus enemigos y va a instaurar un reino de justicia y perfección y lo ves en majestad, exaltado y glorioso, no puedes seguir siendo la misma persona. Eso es algo que hemos repetido muchas veces y en mi vida fue así. Cuando me encontré con el poder y la soberanía de Jesucristo, mi vida cambió radicalmente. Yo, queriendo conocer los detalles del fin del mundo, conocí a quien se convertiría en todo mi mundo, que es Jesucristo. Así que mi oración y el énfasis que vamos a estar teniendo en este estudio no va a ser otro, sino que Jesucristo se ha revelado a nuestros corazones, que habremos de estudiar juntos el libro de Apocalipsis. Mi propuesta de estudio entonces para esta serie durante los próximos meses es que no nos concentremos solamente en el cronograma de los sucesos que estaremos observando, tampoco en los detalles de las metáforas que se irán presentando y las imágenes que estaremos viendo, sino pongamos atención sobre todo en observar la revelación del amor infinito, el poder y la justicia de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Les parece bien? Veámoslo de esta manera. No, pues ya quería del fin del mundo, ¿no? Apocalipsis no se trata del fin del mundo, se trata de Jesucristo. Y no solo Apocalipsis, la Biblia completa tiene un tema central: Jesucristo, su gloria y revelar quién es Él. Bien, Apocalipsis está en su mayor parte compuesto por profecía predictiva. Predice y revela cosas que habrán de suceder en el futuro. Básicamente lo que dijimos, el final de los tiempos, el juicio final, el establecimiento del reino de Dios. Pero ojo, otra vez, la profecía es más que solo predicciones. El corazón de la profecía no es solamente predecir los eventos futuros, sino que hay principios esenciales y muy importantes acerca del carácter y las promesas de Dios al ver las profecías. Otra vez, al estudiar las profecías se revelan principios esenciales y muy importantes sobre el carácter de Dios y las promesas de Dios. Por eso es importante la profecía, no para saber qué va a pasar y satisfacer nuestro morbo del fin de los tiempos, sino para conocer el carácter y las promesas de Dios de una forma especial. Mientras leamos las profecías y las predicciones, no solamente vamos a enterarnos de eventos futuros, sino que vamos a conocer más a Dios, vamos a conocer más de su carácter, más de su gloria, más de su poder, y eso naturalmente nos va a llevar a confiar más en Él. ¿Se entiende? De eso se trata la profecía en la Biblia. El espíritu de la profecía es Cristo mismo. Pienso en esto: cuando alguien no conoce a Cristo, cuando alguien no ha rendido su corazón y su vida a Jesús como Salvador, si no tienes una relación con Cristo, tú lees estos versículos, tú no conoces a Dios y empiezas a leer el Apocalipsis y te vas a megafriquear. Te vas a sacar de onda. Me decía una persona saliendo de uno de los servicios: ¿por qué hay personas que le tienen tanto pavor al Apocalipsis o a este libro? Y creo es por eso, porque si no estás del lado del vencedor, ¡qué miedo!, ¿no? Para aquellos que hemos hecho de Jesucristo nuestro abogado, nuestro Señor y Salvador, este es un libro de esperanza, familia. Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de miedo, es un libro lleno de esperanza. No hay nada que temer cuando se está del lado del vencedor. Así que, qué bendición para los que somos de Dios observar estas cosas, que nos muestran que Jesucristo va a aparecer en la escena del mundo por segunda vez, ya no como un cordero indefenso, sino como un león poderoso que va a traer juicio sobre toda injusticia e impiedad y va a poner en orden todas las cosas, interviniendo en la historia para vencer finalmente el mal, para arreglar cuentas con todos los que le resistieron, para vindicar a los suyos, para crear cielos nuevos y tierra nueva y para establecer un reino de perfecta paz, donde la justicia, la equidad y el orden van a reinar y ya no habrá más dolor ni clamor, porque Jesucristo habrá restaurado todas las cosas. Esto nos tiene que dar esperanza, familia. De eso se trata Apocalipsis. No debemos tener miedo, no debemos tener temor, debemos tener esperanza y debemos, primero que nada, asegurarnos que estamos del lado del vencedor, porque si no,
Ahí te encargo. Este libro, entonces, es un libro que revela a Jesucristo, que nos da esperanza, pero también es un libro que trae advertencia. Es un libro de advertencia, tanto para los de dentro como para los de fuera, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Por una parte, con los de dentro, por lo que vemos en los capítulos 2 y 3, que son cartas a las iglesias, a quienes se escribe este libro tan maravilloso, nos damos cuenta que las cosas pareciera que no eran o no estaban siendo como deberían ser. El Señor llama a los creyentes de las iglesias al arrepentimiento, a comprometerse, a ponerse en orden, porque les advierte que viene pronto. Entonces, es un libro de advertencia para los de dentro, para ponernos las pilas. Quizá muchos de nosotros podríamos ser cristianos apáticos, gente que pues tiene esta apatía o indiferencia espiritual, y nuestra relación con Dios pues realmente hace tiempo se ha enfriado y no tenemos interés por las cosas de la palabra. Estoy seguro que este texto te va a volver a encender en tu fe. Estoy seguro que el estudio de este libro te va a asombrar y va a despertar en ti un deseo de vivir nuevamente apasionado por Jesucristo. Te lo digo por experiencia personal. En un tiempo en el que yo creía y había una apatía e indiferencia a las cosas de Dios, de aquí fue donde me prendieron la mecha, y el Señor es quien se ha revelado en mi vida y quien me mantiene de esa forma, aunque a veces hay tiempos difíciles y necesito regresar a Apocalipsis, porque como que se me baja la gasolina, se me baja la batería, y esta es una forma de reconectar y reenfocarnos y volver a poner nuestros ojos donde tienen que estar. Entonces, si tú de pronto te sientes así, va a estar bien chido estudiar Apocalipsis juntos, mis hermanos. Por otra parte, es una advertencia para los de dentro, pero también para los de fuera. Porque indudablemente cuando lees acerca del futuro juicio que Dios ha de traer sobre aquellos que le rechazaron, evidentemente hay una advertencia implícita a considerar su necesidad de ponerse a cuentas con Dios y de hacerlo pronto, porque una vez que estas cosas comiencen a suceder, ya no va a haber oportunidad para cambiar de bando. Este es el tiempo de gracia, mis hermanos y amigos que nos visitan, gente que pudiera estar escuchando y no ha reconocido a Jesucristo como su Señor personal y Salvador personal. Este es el tiempo en el que puedes entregar tu vida a Cristo. Este es el tiempo de gracia, el tiempo de recibir y considerar la advertencia que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas por medio de su palabra, y particularmente por medio de esta tremenda profecía de venir a ponernos a cuentas con Él, de arrepentirnos de nuestro pecado. De otra manera, si no hay arrepentimiento, el juicio será inminente. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Así que este es el tiempo de ser advertidos. De manera que Apocalipsis podemos hasta aquí resumir lo que hemos hablado. Es un libro que tiene el propósito central de revelar a Jesucristo, traer esperanza a los suyos y advertir tanto a creyentes como a incrédulos sobre la necesidad de estar a cuentas con Dios. ¿Vamos bien? Revela a Jesucristo, trae esperanza a los suyos y advierte a los de dentro y a los de fuera acerca de nuestra necesidad de estar en orden, en una correcta relación con Dios. Y eso solamente se puede a través de Jesucristo. Rendirnos a ese Jesucristo revelado. Dice el verso 1 entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le da a Jesucristo esta revelación, pero se la da, dice, para manifestar ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, esta revelación es dada por el Padre al Hijo para que el Hijo manifestara otra vez. ¿A quiénes les son manifestadas las cosas que han de suceder pronto? ¿A quiénes? A sus siervos. A los siervos del Señor Jesús. De manera que si hay algún siervo del Señor Jesús en este lugar, alguien a quien Dios ha rescatado de la esclavitud al pecado y lo ha hecho siervo suyo, bueno, todos los que nos consideramos siervos de Jesucristo estamos hoy recibiendo un mensaje que el Padre le dio al Hijo para manifestarlo y revelarlo, para que sepamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que va a suceder al final de los tiempos, pero sobre todo para conocer y contemplar a ese Jesucristo al que servimos como siervos glorioso y
como nadie en su gloria y en majestad. Este texto trae esperanza y un despertar a los siervos, pero también dice de las cosas que han de suceder pronto. Eso significa, por supuesto, o implica que falta muy poco tiempo para que suceda. El verso 3 al final da la misma idea. El tiempo está cerca, dice el verso 3 al final, si observas en el texto. Por cierto, te animo a traer tu Biblia, te animo a tener una pluma. Si yo, ni siendo cristiano, con una Biblia viejita, tomando notas, el Señor me habló y se reveló a mi vida, dicho sea de paso, un día me dieron un cajuelazo y se llevaron mi bajo, un bajo que con mucho esfuerzo pude comprar, una computadora, el saxofón de un amigo, bueno, se llevaron el estéreo, se llevaron, ¿qué no se llevaron? Pero lo que más me dolió era la Biblia en donde tenía todas mis notas de Apocalipsis de la primera vez que Cristo me fue revelado y tomaba notas de cada detalle. Solo oro que esa Biblia pues pueda llegar a manos de alguien que le sea de utilidad, ¿no? Como que vea todo rayado y diga, Órale, ¿qué es esto? Vamos a ver, ¿no? y pum, vale, tómala, papá. La revelación de Jesucristo en tu carota, ¿no? Bendícelo, Dios. Porque la otra, pues, es la que no quiere ver, que no le toque estar del otro lado, ¿no? En el Apocalipsis. Pero bueno, dice, ¿por qué estoy diciendo eso? Sí, porque es importante que traigas tu Biblia y que anotes en tu Biblia y que dejes que el Señor hable a tu corazón, o al menos si tienes una aplicación en tu teléfono con la Biblia, que sea una aplicación donde puedas marcar, donde puedas tomar notas y demás. Estamos un poco mal acostumbrados a la pantalla y creo que sería muy bueno que pudiéramos habituarnos a tener una Biblia donde podamos estar anotando lo que Dios nos habla y nos muestra y nos revela acerca de Cristo. Dice en el versículo 3 al final, entonces, las últimas palabras, el tiempo está cerca, ¿no? Estamos mencionando esto porque dice las cosas que han de suceder pronto, el tiempo está cerca. Entonces, sí, esto implica que cada vez falta menos, pero por otra parte significa que una vez que dé comienzo, va a suceder rápidamente. Será de rápida ejecución una vez que comience. Cuando empiecen a suceder estos eventos, será de rápida ejecución, no va a tomar demasiado tiempo. Pero debo mencionar esto. Cuando vemos lo efímera que es la vida, lo rápido que pasa el tiempo, debemos estar conscientes de esto, familia. No falta mucho. Si estamos leyendo esto y Dios nos dio en 10 años la oportunidad de ir a través de todo el Nuevo Testamento y llegamos a Apocalipsis, algunos podrían pensar que Dios está tardando, pero realmente en cualquier momento el Señor Jesús puede venir. Es más, podríamos ni siquiera alcanzar a estudiar ya la próxima semana el contenido del libro, porque el Señor puede venir ya. Todo el escenario está listo, el contexto necesario, las piezas están en su lugar. Es cuestión de que el Señor dé el banderazo de salida para que todo suceda. La vida pasa rápido, amigos. La verdad es que yo veo para atrás, hace 5 años, 15 días, todavía no era papá. Hoy tengo 3 hijos. Y rápidamente, hace 10 años no estaba casado y estaba apenas empezando a enseñar en los primeros libros del Nuevo Testamento, y el tiempo ha volado realmente, no perdona, va muy rápido. Tú lo sabes, el día de ayer tenías 17 años, tu primer amor, ¿no? Y el Señor permite que el tiempo pase. Vamos a estar muy pronto viéndole cara a cara y vamos a estar viendo estos eventos suceder. Si no ha sucedido, no es porque Dios dijo, híjole, sí está muy fuerte, ¿no? Se me hace que mejor no lo hacemos, mejor ya se cancela el Apocalipsis, ¿no? Sino el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos obren al arrepentimiento. Él está prolongando su misericordia, es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, y necesitamos orar, que justamente aquellos que faltan por venir, aquellos que aún no se han rendido, puedan a través de la palabra y a través de la voz del Espíritu Santo escucharle y venir a confiar en Cristo Jesús. Estas cosas deben suceder pronto. Estas cosas, dice en el verso 1, fueron declaradas y fueron enviadas por medio de su ángel, dice ahí en el verso 1, ¿verdad? ¿A su siervo quién? Juan. Sabemos quién es Juan, hemos estudiado los escritos de Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Simplemente recordamos que él se hace llamar a sí mismo el discípulo amado,
porque él se había apropiado del amor tan grande de Jesús por él, se recostaba en el costado del Señor, fue fiel en el servicio al Señor, durante toda su vida y ministerio le acompañó, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas. Es el único de los discípulos que vemos al pie de la cruz, todos los demás huyeron, pero él estaba ahí al pie de la cruz con María. Jesús le encarga a su mamá: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. No solamente en la cruz, sino después en las resurrecciones, quien corre junto con Pedro al sepulcro, es quien no solamente después de que asciende termina de servirle, sino durante la iglesia primitiva. Él es uno de los pastores más influyentes en la era primitiva de la iglesia. En otras palabras, fue una persona dedicada, devota, completamente apasionada por el servicio a Jesucristo. Este es Juan. Y la historia, la tradición nos dice que él fue de los discípulos el que más tiempo vivió, murió lleno de días. Se nos dice por la tradición, esto no lo dice la Biblia, es un dato interesante, que debido a la tremenda persecución que había en ese tiempo, alrededor del año 90-95, habían intentado hervir a Juan en una olla hirviendo con aceite, pero no se quemaba. Parecido a lo que le sucedió a los amigos de Daniel cuando fueron arrojados en el horno ardiendo, que fue calentado 7 veces y Dios les guardó. Quizá también como sucedió con Daniel en el foso de los leones. De alguna manera no se quemaba, deciden desterrarlo a morir en una isla llamada Patmos, y es ahí, estando en Patmos, desterrado, donde recibe esta revelación. Mira el verso 9, vamos a saltar solo para observar lo que él dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y paciencia de Cristo. Esto es maravilloso, copartícipe en la tribulación. Él está gozoso de estar padeciendo por causa del evangelio. O sea, Señor, ya me intentaron hervir en aceite, ya me desterraron, ¿no? Era para que se estuviera quejando, pero él dice: soy copartícipe en la tribulación. Él tiene gozo en ese tiempo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y cuando tienes gozo en la tribulación es cuando Jesús se te revela. Estaba en la isla de Patmos por causa de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Y entonces empieza a escuchar esta voz que lo va dirigiendo. Hay un ángel, es la voz quizá de un ángel, que le está mostrando estas cosas que han de suceder, como lo vamos a ver. Entonces, en el verso 1 se nos dice que la revelación fue declarada a Juan, pero dice, ojo, verso 1, ojo, por medio de su, ¿qué dice? Ángel. Hay un ángel que va supervisando, que va acompañando a lo largo del libro, que va dirigiendo a Juan mientras recibe toda esta profecía. La palabra ángel o la palabra voz son de las palabras que más se repiten en el libro de Apocalipsis. Te animo a que puedas en tu lectura, porque te voy a dejar de tarea, que veas toda la película antes de que te la vaya explicando, ¿no? Y que puedas estar leyendo y observando las veces que menciona ángel, voz, porque eso nos muestra a este ángel supervisando y dirigiendo a Juan en esta profecía. Debemos decir algo importante también. Esta voz, este ángel, esta revelación es acerca de cosas que Juan no conoce, cosas que Juan nunca ha visto. Juan está viendo y recibiendo visiones de cosas súper extrañas y ajenas a él, visiones del cielo y cosas acerca del futuro. Hay muchas cosas que obviamente Juan nunca ha visto y no conoce, como cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. Bueno, dice: conozco a alguien, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, que fue llevado, está hablando de sí mismo, pero es muy humilde. Conozco a alguien, era él. Y no pudo describir y no quiso describir estas cosas. En este caso, Juan está viendo y describiendo cosas que pues nunca ha visto, cosas que son indescriptibles realmente. Y por supuesto, si él está viendo cosas que han de suceder en el futuro, visiones acerca del futuro, revelación acerca del futuro, pues qué tan diferente es la época hace siglos, cuando Juan vivía en el siglo I a el siglo XXI. ¿Habrá algunos cambios? ¿Habrá algunos avances? ¿Habrá cosas diferentes? Imagínate traer a alguien del primer siglo a nuestra época y de pronto empezar a ver todas las cosas, cómo funcionan. Lo más rápido y poderoso que Juan conocía era un caballo. Hoy tenemos motocicletas, autos, camiones, trailers,
trenes, aviones, jets, tanques de guerra, hasta transbordadores espaciales, ¿no? Entonces imagínate a alguien como Juan viendo esto y luego escríbele. Pues de que era como de que... ¿No? O sea, digo, no vas a leer así en tu Biblia. De que... No. O sea, sí, él habla con sus palabras, describe, pero sí ciertamente se repite mucho la palabra como, o también se repite la frase semejante a, ¿no? Como que tratando de conectar lo que él conoce con lo que está viendo y el ángel y la voz le están mostrando. Entonces, es importante, dicho sea de paso, cuando estudiamos la carta, no clavarnos tanto en intentar entender cada detalle de lo que se está describiendo, porque al final es simbólico, es lenguaje simbólico. Más bien, lo importante al observar esas descripciones metafóricas y esos símbolos, enfocarnos en el mensaje de lo que describe centralmente. ¿Cuál es ese mensaje detrás de estas profecías y estos símbolos? El mensaje es sencillo, que Jesucristo es sin lugar a dudas el soberano y victorioso Señor de todo, y que su justicia y sus designios y su voluntad serán prontamente y finalmente establecidos de una vez y para siempre. Eso es lo que revela realmente la profecía. Es importante también mencionar que aunque es un libro quizá difícil de entender por la cantidad de símbolos que tiene, se puede entender mucho mejor cuando estás familiarizado con el Antiguo Testamento, ya que contiene alrededor de 500 alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. De los 404 versos en el libro, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Esto es casi el 70%. Así que te animo, es un buen tip, que durante el estudio de Apocalipsis puedas estar teniendo una lectura constante en el Antiguo Testamento para empaparte del lenguaje, de las ideas, de las historias, de los preceptos, porque te va a dar mucha luz, nos va a dar mucha luz para entender mejor su significado. Ahora, quiero contarte, antes de avanzar, acerca del bosquejo. Me gusta mucho que esta carta tiene su bosquejo en el mismo texto. El texto revela el bosquejo de la carta. En el verso 19, sáltate ahí en el verso 17, desde el 17 vamos a leer, donde Jesús se aparece y se revela de una forma gloriosa. De hecho, todos esos versos del 4 en adelante, empezamos a ver esta revelación de Jesucristo de una forma gloriosa, y lo vamos a ver a detalle las próximas semanas. Pero mira en el verso 17 la reacción de Juan al ver la revelación de Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome. O sea, cuando tú ves la revelación de Jesús, hay que temer, bro. Ver lo que Juan vio es para que las patitas te tiemblen y digas, ten misericordia de mí, por favor. Pero le dice el Señor, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿De quién está hablando? Jesucristo está revelando que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas. Mira lo que le dice el verso 19. Aquí viene el bosquejo. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este texto es el bosquejo súper claro de la carta y el bosquejo que habremos de estar siguiendo a lo largo del estudio. Capítulo 1, las cosas que has visto. ¿Te fijas en el 19? Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. ¿Qué es lo que él ha visto? Pues lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas, a Jesucristo en gloria. Luego, en capítulos 2 y 3, las cosas que son. ¿Qué cosas estaban sucediendo en ese momento? Bueno, las cartas a las iglesias, lo que la iglesia estaba viviendo, lo que era, lo que son, dice el Señor a Juan en esta revelación. Y los capítulos 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas. La revelación y la demostración de los eventos futuros, capítulos 4 al capítulo 20. El bosquejo es muy sencillo, el bosquejo es muy claro. Y vemos entonces, hasta aquí, que Juan recibe esta revelación
Dios le da la revelación a Jesús para que por medio de su ángel la revelara a sus siervos por medio de Juan, quien escribe las cosas que está viendo y oyendo. En el verso 2 nos dice algo importante a considerar. Mira el verso 2, vamos a avanzar del verso 1 al 2. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio ¿de quién? De Jesucristo y ¿de qué? Todas las cosas que ha visto. Juan está consciente de que lo que está escribiendo es la palabra de Dios. No está escribiendo en base a una experiencia psíquica o a un intento personal de predecir el futuro. Él entiende que su trabajo no es de Madame Mim o de Nostradamus, sino de profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Sino aquel que trae el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y él sabe que Dios está testificando, está dando su palabra. Por eso dice ahí, ha dado testimonio de la palabra ¿de quién? De Dios. Esto es la palabra de Dios. Dicho sea de paso y entre paréntesis, si esta es la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:16 me dice que es inspirada por él y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apocalipsis es útil, no es para satisfacer mi curiosidad apocalíptica, es para transformar mi vida. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero dice entonces, da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio, no del testimonio de otra vez Nostradamus o algún hombre que quiso espantar a las personas con una narración muy impactante, o es el testimonio de Jesucristo. ¿Quién testificó de estas cosas? Jesucristo. Las cosas que vio le fueron reveladas por Jesucristo. Dios le mostró su palabra, él simplemente está registrando lo que Dios le mostró, cosas que no son fáciles de describir, pero que él está siendo fiel en registrar y poner en ese texto que hoy nos bendice. Muy importante, necesitamos tener claro que el libro que tenemos frente a nosotros es palabra de Dios, ¿ok? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú crees que este libro es verdad? ¿Tú crees que este libro no contiene eso? Historias que dan miedo para controlar. Este libro es el aliento divino. Dios mismo inspiró y reveló estas cosas y el día de hoy tú y yo lo tenemos en nuestras manos. No es que Juan cenó pesado y alucinó. El Espíritu de Cristo, Dios mismo le enseñó estas cosas. Es la revelación que Dios quiso dar a conocer acerca de su Hijo y de todas las cosas que van a acontecer al final de los tiempos. Ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, versículo 2, y de todas las cosas. Juan sabe esto y ha dado testimonio de la palabra de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Y está escribiendo el último de sus escritos. Juan va a morir poco tiempo después. Hay 3 escritos centrales en el Nuevo Testamento acerca o escritos por Juan, inspirado por el Espíritu. ¿Te acuerdas cuáles son los escritos de Juan centralmente? El primero de ellos es el Evangelio de Juan, donde Juan narra la aparición de Jesucristo, la vida el verbo se hizo carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Y empieza a hablar acerca de la manifestación y hubo un hombre enviado de Dios, Juan. Este no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Te acuerdas? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y empieza a hablar de Jesucristo encarnado, de cómo es que solamente la fe, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Salvador que justifica nuestras vidas, trata con la justificación, confiando en la obra de Cristo, en la muerte, en el sacrificio de Cristo, podemos ser salvos. Justificación, el Evangelio de Juan.
Pero luego vienen otros escritos de Juan, ¿te acuerdas? Las cartas de Juan. Estudiamos la serie Luz, Amor y Vida. Y veíamos en esas cartas cómo es que Juan trata con el asunto presente de la salvación, porque la salvación tiene 3 tiempos. Pasado, me salvó, ¿no?, de la paga del pecado cuando confié en lo que el Evangelio me dice, la obra de Cristo. El presente, mi santificación, estoy siendo salvo del poder del pecado. ¿Cómo? Bueno, a través de vivir una vida rendida a Él, amándole a Él sobre todas las cosas y amando a mi prójimo como a mí mismo. Y si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces Juan está hablando en las cartas de Juan sobre la santificación, cómo debemos conducirnos y vivir en la vida diaria, en este tiempo, en el presente. Me está salvando de vivir una vida egoísta y me está llevando a vivir una vida que ama a los demás y sirve a los demás como una respuesta al amor de Dios. Presente. Pero Apocalipsis es el tercero de sus escritos y Apocalipsis entonces va a tratar con el futuro, ¿verdad? Con la glorificación, con el tiempo en el que seré librado o libertado de la presencia del pecado en mi vida. Apocalipsis va a hablarme de ese momento, las bodas del Cordero, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando seamos manifestados con Él en gloria y vayamos a estar con Él por la eternidad. Así que me gusta entender eso. La salvación en 3 tiempos, los escritos de Juan hablan de cada uno de estos 3 tiempos y vemos justificación, Evangelio de Juan, santificación, cartas de Juan, glorificación, Apocalipsis. ¿Sí vamos bien? Quizás es la hora, ¿va? Y el calor y el hambre y demás. Pero vamos bien. ¿Estamos entendiendo? Es un dato, curioso, interesante, que es bueno tener en cuenta, ya que hablamos de Juan como el autor. Bien, el día de hoy vamos a concluir en el verso 3. Los quiero dejar picados, es la idea, ¿no? Vamos a estar leyendo y les decía, mi consejo que es que durante la semana puedas estar viendo tú la película y observando y marcando tu Biblia y encontrándote con muchas de estas cosas increíbles que vamos a estar viendo y subrayando. En el verso 3 se nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es la primera bienaventuranza, o la primera bienaventuranza de 7 bienaventuranzas que vamos a observar en la carta de Apocalipsis. Te animo a que ahora en tu lectura durante la semana puedas estar encontrando estas bienaventuranzas y subrayándolas. ¿Por qué son 7? El 7 es un número importante en la Biblia, es un número que habla de plenitud y vamos a observar esas 7 bienaventuranzas. La primera de ellas es para nosotros personalmente. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. Mucha gente no quiere leer Apocalipsis porque les da miedo, porque no le entienden, pero qué bueno es observar que hay una bienaventuranza y hay, ¿qué es bienaventurado? Sino feliz y dichoso. Hay una dicha y una felicidad brutales, increíbles, en hacer algo. ¿En qué? Leer esta profecía, en leer Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, y no solamente el que lee, sino dice, ¿y los que qué? Oyen las palabras de esta profecía. Es leerla, es escucharla. Creo yo que esto es una referencia a la manera en la que la iglesia primitiva abordaba los escritos, la escritura y las cartas que llegaban de los apóstoles. Había un pastor leyendo y la congregación estaba oyendo el mensaje. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Número 1, la exhortación y la enseñanza. Pero la lectura es algo que considera lo primordial, la lectura de la palabra de Dios, de las cartas que los apóstoles enviaban a las iglesias. De esta manera entendemos, bienaventurado el que lee, los que oyen. Podemos contextualizar esta bienaventuranza para Semilla Santa Mónica y decir, bienaventurado el pastor que lee y los semillosos que oyen la palabra de esta profecía. Hay una gran felicidad, hay una gran dicha en la lectura y meditación del texto, pero no solamente en leer y en oír, sino que el texto en verso 3 añade otro verbo. ¿Y qué?
guardan. Es muy importante guardar en el sentido de atesorar, por supuesto, en tu corazón lo que vas a aprender, guardarlo, hacerlo tuyo, pero también en el sentido de vivirlo, en el sentido de vivir a la luz de las cosas que Dios te está revelando. Si Dios está mostrando su gloria, su santidad, y está mostrando quién es Él y lo que ha de suceder y cómo Él está listo para traer juicio sobre toda iniquidad, ¿de qué manera eso va a impactar mi vida? ¿Cómo voy yo a responder y cómo voy yo a vivir el día de hoy a la luz de estas cosas? Bueno, tengo que guardar las cosas escritas porque el tiempo está cerca. En otras palabras, no se trata solamente de llenar nuestras cabecitas de información escatológica, ¿verdad? Escatología es el estudio del final de los tiempos. No se trata solamente de llenar nuestras cabecitas de información escatológica, sino de guardar en nuestro corazón las palabras que Dios ha revelado e inspirado para nuestra bienaventuranza, para nuestro gozo, para nuestra esperanza, pero sobre todo para nuestra transformación. Apocalipsis va a transformarnos, estoy seguro de eso, familia. Es mi oración que al considerar y guardar su palabra, esta iglesia no sea la misma. Y por la bienaventuranza que leo en el verso 3, estoy seguro que Semilla Santa Mónica, que mi familia, que mi persona, que nuestra comunidad no va a ser la misma, no será igual, no seremos los mismos después de exponernos a la lectura, a escuchar, a estudiar, a meditar en esta gloriosa carta de Apocalipsis. Que nuestras vidas sean impactadas, que nuestra iglesia sea renovada mientras contemplamos como en un espejo a cara descubierta y somos transformados como por su Espíritu en esta revelación de Jesucristo. Mis hermanos, estoy muy ansioso de entrar ya en los siguientes versículos. La revelación de Jesucristo glorificado a partir del verso 4, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que no te lo pierdas y te animo a... Por ahí estaba yo publicando unos versículos en mi Instagram en la semana. Por cierto, síganme en Instagram. No es cierto. Ayer estuve publicando algunos textos y por ahí alguien me puso... No spoilers, por favor, ¿no? No nos spoilees. Y digo, sí, la idea es, vean la película, lean el libro, medítenlo, anoten sus dudas, subrayen palabras repetidas, noten, pero sobre todo, pídanle al Señor que revele a Jesucristo a sus vidas. Y estoy ansioso por ver cómo el Señor será revelado a nuestra iglesia, a nuestras familias y a nuestras vidas. Antes de orar y tomar la cena del Señor, porque el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor, quiero concluir diciéndote lo siguiente. Sin duda, nadie puede revelar a Jesucristo sino solamente Dios mismo. No es por voluntad de carne y sangre ni por voluntad de varón, dice en Juan capítulo 1, versículo 13, sino por voluntad de Dios. Es Dios quien abre los ojos de nuestro entendimiento para que resplandezca la gloria suya en la faz de Jesucristo, dice en 2 de Corintios. Es Él quien abre los ojos de nuestro entendimiento y alumbra espiritualmente nuestras vidas para poder conocerle. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que yo estoy seguro que tenemos que ser fieles estudiantes de la palabra, tenemos que venir, tenemos que escuchar, pero tenemos que orar que el Señor en su infinita misericordia tenga a bien enseñarnos y mostrarnos y revelarnos a Jesús. Y yo estoy seguro de algo, Él quiere hacerlo. Pero también tenemos que disponer nuestras vidas y nuestros corazones para que Él se muestre. Y tú puedes hacer una oración sincera el día de hoy y decir, Señor, si esta es tu palabra, si este es el testimonio de Jesucristo, si esta es la palabra de Dios, entonces háblame. Si esta es tu voz, entonces dime, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? Trata conmigo desde ahí. Y sabes, ver a Jesucristo no te va a dejar igual. Muchas veces, los puntos más bajos de nuestra vida, cuando estamos desenfocados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos agüitados, cuando estamos... Generalmente eso tiene que ver con el hecho de que no estamos viendo a Jesús como quien Él es. Estoy seguro que por eso la revelación de Jesucristo nos va a dar estabilidad y nos va a llevar a tener una perspectiva correcta de la vida y de las circunstancias que vivimos. Si tú te has encontrado desenfocado, desanimado, casi como que dices, pues voy a apostatar, ¿no? O sea, ya quiero tirar la toalla, estoy cansado, quiero dejar de venir. Si tú te has sentido así, déjame asegurarte algo. El estudio de esta carta que revela a Jesucristo va a cambiar tu vida y va a cambiar tu perspectiva, porque nadie que vea a Jesucristo como quien realmente es,
sigue viviendo de esa manera.